Radio Fe Latina presenta A la Luz de la Palabra, un encuentro con el Evangelio del domingo. Miguel Carreras reflexiona y Fabián Gómez pregunta. Y juntos nos preparamos para la fiesta litúrgica. Te doy gracias, Espíritu Santo, porque tú inspiraste la palabra de Dios, porque esa palabra ilumina mi camino y me da vida, porque en esta palabra me estás diciendo lo que más necesito. Derrámate en mí, Espíritu Santo, para que pueda comprenderla y me deje transformar por ella. Quiero ser un testigo que anuncie la palabra con seguridad y convicción, con amor y alegría. Por eso, Espíritu Santo, dame tu gracia para que pueda orar con esa palabra, para que sea carne en mi vida. Así podré anunciarla con mis palabras y mis gestos, con todo mi ser. Tú que eres el Maestro interior, toca los corazones de todos los que la escuchen, para que encuentren en ella la respuesta a sus inquietudes, para que se enamoren del Evangelio y lo vivan cada día. Ven, Espíritu Santo, ven. Amén, amén, amén. De esta manera es un gusto reencontrarnos una vez más a través de Radio Fe Latina para este nuestro encuentro semanal a la luz de la palabra, esa palabra que, como acabamos de escuchar, nos tiene que dar fuerza, es el motor que impulse nuestra vida en este tiempo en el cual todas y cada una de nuestras seguridades, en el cual todas y cada una de nuestras certezas, ilusiones, deseos, proyectos, parecen haber sido corridos, parecen haber sido borrados, parecen haber sido aniquilados por una espiral de muerte que nos aterra, que nos da miedo, que nos preocupa, que nos ocupa, que nos angustia. Pero frente a estas reacciones, que son totalmente comprensibles, entendibles, ¿quién de cada uno de nosotros no ha sentido miedo en este tiempo? ¿Quién no ha sentido y siente angustia? ¿Quién no siente dolor por todo esto que está atravesando la humanidad entera frente a esto que estamos viviendo de una manera absolutamente imprevista e impredecible? Pero frente a este panorama que está delante de nuestros ojos, que no corresponde ocultar y que no tiene ningún sentido ocultar, sí aparece el reencuentro con el sentido de lo que es la palabra de Dios, la palabra revelada, la palabra que es luz frente a tanta tiniebla, la palabra que es diáfana, clara, frente a tanta oscuridad. La palabra que en definitiva es vida frente a tanta muerte. Y en este modesto, en este humilde pero entusiasta espacio, eso es lo que intentábamos junto con Silvia Patricia en la operación técnica, junto con las reflexiones semanales de Miguel Carreras, quien les habla, Fabián Gómez. En eso estamos en el intento de recrear que la palabra del Señor sea la luz que nos permita encontrarnos frente a tanta tiniebla. La palabra esa que sea la luz
que necesitamos para ponernos de pie cuando en momentos como estos estamos tan tambaleantes, tan inseguros, cuando parecemos que estamos en la deriva, pero es apenas una sensación que se comprende, por cierto, porque la palabra del Señor es aquella que nos va a regir aún en los peores momentos. Seguramente a lo largo de este encuentro iremos viendo lo que será la carta a los Romanos, que se plantea: si Dios está con nosotros, ¿quién estará con nosotros? Y nos parece que es nodal, que es central frente a la turbulencia que nos toca atravesar. Tal vez una pregunta que sería pertinente podría ser: no es lo importante lo que estamos viviendo, lo que estamos atravesando, sino cómo lo vamos a atravesar, cómo lo vamos a vivir, cómo lo estamos viviendo. Y a la luz de la palabra, seguramente, encontraremos todas las respuestas a nuestras inquietudes, a nuestros cuestionamientos, a nuestros interrogantes. Seguimos avanzando en este tiempo de Cuaresma, en preparación a la Pascua, y vamos a compartir este segundo domingo de Cuaresma, este 28 de febrero de 2021, el texto que la liturgia nos va a proponer, que pertenece al Evangelio según San Marcos, capítulo 9, versículos 2 al 10. 6 días después, Jesús tomó a Pedro, Santiago y Juan y los llevó a ellos solos a un monte elevado. Allí se transfiguró en presencia de ellos. Sus vestiduras se volvieron resplandecientes, tan blancas como nadie en el mundo podría blanquearlas. Y se les aparecieron Elías y Moisés conversando con Jesús. Pedro dijo a Jesús: Maestro, qué bien estamos aquí. Hagamos 3 carpas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Pedro no sabía qué decir porque estaban llenos de temor. Entonces una nube los cubrió con su sombra y salió de ella una voz: Este es mi hijo muy querido, escúchenlo. De pronto, miraron a su alrededor y no vieron a nadie, sino a Jesús solo con ellos. Mientras bajaban del monte, Jesús les prohibió contar lo que habían visto hasta que el Hijo del Hombre resucitara de entre los muertos. Ellos cumplieron esta orden, pero se preguntaban qué significaría resucitar de entre los muertos. Esto que acabamos de compartir, esto es palabra de Dios. Pertenece al Evangelio según San Marcos, capítulo 9, versículos 2 al 10. Es el texto que la liturgia nos está proponiendo para este segundo domingo de Cuaresma, 28 de febrero de este año 2021. Sobre este texto va a ser las consideraciones abundantes, generosas, pausadas, profundas, a las cuales ya nos tiene acostumbrado el señor Miguel Carreras. Miguel, créenos que es un gusto, una vez más, que haya llegado este momento de reencontrarnos a través de Radio Fe Latina para compartir a la luz de la palabra. ¿Cómo va? Bienvenido. Gracias, Fabián. Un gusto compartido, y tenemos la esperanza cierta de que este gusto sea compartido por toda la audiencia. Una audiencia que, de acuerdo a informaciones que vamos teniendo, ha ido creciendo. Cada vez son más las personas que se acercan a esta consideración a propósito de la palabra de nuestro Señor, por manera que valoramos y agradecemos, porque es como una bocanada de aire fresco, es un sentido para seguir adelante y para poner en cada encuentro
lo mejor de nosotros mismos, que puede ser poco, puede ser mucho, pero que sea lo mejor para que ellos reciban la reflexión más pertinente y más adecuada al respecto. En nuestro nombre y de quienes hacemos a la luz de la palabra, obviamente, el agradecimiento a Marcelo Tejeda, a los hermanos, hermanas, amigos y amigas oyentes que semana a semana, con su aliento, nos inspiran a seguir adelante, Miguel. Y seguimos adelante, Dios mediante siempre, y con el estímulo de nuestro Señor. En definitiva, somos obreros de la palabra. Y siempre que lo hagamos, con aquellos atributos que el Señor quiere ver en nosotros, que Él mismo instala. Fíjate vos, qué condiciones tenés que advertir en un cristiano que de repente muestran en él que verdaderamente es un hombre que está proclamando la palabra de nuestro Dios, pero que la está viviendo. Y entonces lo está haciendo con verdadera sencillez, humildad y misericordia. Así debe ser proclamada esta palabra, así la debemos entender, así la debemos obrar. Y siempre en función del bien común. Del bien común, que es el que busca el Señor, que hace todo en todos y lo busca precisamente para todos. Y el mayor bien, ¿cuál es? Y conocer esta palabra, conocer finalmente la vida que no conocíamos hasta que el Señor vino a nosotros, vino a buscarnos, nos encontró e instaló en nosotros todo aquello que es vida, vida definitiva, vida en gloria, de la cual vamos a hablar ahora, Fabián. A partir de este pasaje del Evangelio de Marcos, que vos terminás de leer, y al pasar también mencionaste algo que vamos a tener muy en cuenta. Hay una porción de la carta a los Romanos, capítulo 8, versículos 31 al 34, para claro, este domingo. Para este domingo, que podemos extenderlo, y sería lindo que lo leyeras sobre el final. Fíjate vos, Fabián, hacia el final del capítulo, porque realmente, sí, un versículo central, todos lo son de hecho, pero en medio del contexto rodeante que lo enriquece, es aquel en el cual el apóstol nos dice: tengo por cierto, hermanos, que lo que ahora padecemos es nada comparado con la gloria que ha de ser manifestada en nosotros. Tenemos en cuenta esto, la gloria que ha de ser manifestada en nosotros. Sí, estamos en esta Cuaresma que nos conduce a la Pascua, en este tiempo que llamamos, decimos el otro día, y teológicamente también es cierto, es un tiempo de penitencia jubilosa. A ver, Miguel, vamos a detenernos, por ahí a los oyentes les llama la atención que nosotros interrumpamos tanto, pero es una forma de encarar la tarea y encarar la tarea en confianza mutua, recíproca y con alegría, porque digo, uno hace estas cosas con alegrías para el Señor y hace con alegría estas cosas para con los hermanos, y hasta de alguna manera nos permitimos alguna intervención lúdica y demás, esto de interrumpir que a muchos les llamará la atención, pero forma parte de nuestro estilo. ¿Cómo es esto de penitencia jubilosa? Porque lo charlaba con alguien que nos escuchaba el programa anterior y me decía, pero preguntale a Miguel, digo, si no es medio contradictorio, medio ambivalente. ¿Cómo? Estás en penitencia, pero te reís, pero es un júbilo, es una alegría. ¿Cómo se entiende? ¿No es controversial eso? Penitencia y jubilosa, ¿no se contraponen la penitencia y el júbilo, Miguel? Mira, tenemos que partir de un hecho cierto y que lo vivimos también. Nosotros los cristianos partimos de un encuentro personal con el Señor. Personal, ese es el punto. ¿Cómo es esto del encuentro personal con el Señor? A ver. Vamos a decir, ¿qué es una persona? Decíamos el otro día, desde el punto de vista metafísico, es un ser inteligente dotado de voluntad y razón. Lo es el Señor como Hijo del Hombre, lo es como Dios obviamente también. Decimos Dios es persona, no es una abstracción. Son tres personas distintas y un solo Dios verdadero. Bueno, el Hijo viene a encarnar nuestra naturaleza humana. Como hombre es una persona que está
sujeta, uno diría, bueno, a todos aquellos parámetros que de sí son las cualidades, las formas que tiene el ser humano como tal. Sí, como hombre se puede decir que nuestro Señor Jesucristo, el Señor del tiempo y de la historia, el Hijo del Hombre, Señor del tiempo y de la historia, asumió nuestra condición, sí, por supuesto, pero partiendo de un encuentro jubiloso que generan aquellos que son encontrados por el Señor, que podemos decir, trasvasando términos y elevándolos a su mayor dimensión, fuimos encontrados por la vida que no teníamos. ¿Y eso qué genera en nosotros? Genera una alegría inefable. Una alegría que nunca deja de ser, como el amor nunca deja de ser, porque es una alegría para la permanencia. Entonces todo lo que viene a partir de ahí, el entusiasmo precisamente, la aportación de un Dios que tenemos a partir de ese encuentro personal de aquel que gusta habitarnos y finalmente lo hace y en plenitud, y una cercanía a los otros. Pero todo esto desde un punto de vista y desde un carácter, claro, uno diría, estamos en penitencia jubilosa, vos decís es paradojal, es controversial. Sí, es cierto, parece que una cosa se contrapone con la otra, pero no debemos olvidar que acá el predicado siempre va en función de la calidad del sujeto. Y esta penitencia en Dios es un hecho positivo. Es un hecho para el crecimiento. Es necesariamente algo que tenemos que hacer para obtener finalmente algo que también comentábamos en encuentros anteriores, Fabián. Decíamos que a propósito del pensamiento normal, filosófico, digamos, sí, podríamos decir esto: conócete a ti mismo. Efectivamente, pero también agregamos una cosa que pertenece a las palabras del Señor. El Señor comienza por niégate a ti mismo, niégate a ti mismo. Para conocernos a nosotros mismos hay que negarnos a nosotros mismos. También parece una paradoja, parece controversial. No, hay que negar todo aquello que nosotros no somos. Todo aquello que es muerte, y el autor de la vida viene a quitar la muerte. Entonces viene a poner en penitencia todas aquellas cosas, a inactivarlas, que en nosotros generan ese no ser, esa muerte, y sacan a la luz progresivamente también. Él que es la luz, Él que nos ilumina, saca a la luz ese verdadero conocimiento, pero verdadero, finalmente, auténtico conocimiento de nosotros, que es negar en todos nosotros aquello que no somos, para afirmar y afirmarnos en lo que somos, y somos en aquel que viene a nosotros a comunicarnos el ser que habíamos perdido. Entonces, a partir de ahí está la alegría. ¿Hemos tenido de pronto un regalo inesperado? Sí. Y bueno, disfrutemos esto. Hagámoslo con alegría, a pesar de los contratiempos que tenemos. Fíjate, vos citábamos al principio palabras de San Pablo. Todo lo que ahora padecemos es nada comparado con la gloria, plenitud de luz que ha de ser revelada, manifestada en nosotros. De ahí entonces que nuestro camino sencillo, humilde y misericordioso lo hacemos a la luz de la luz. Este programa se llama La Luz de la Palabra. Bueno, la palabra es la vida, la palabra del Señor es la vida, la palabra se hizo carne, la palabra habitó entre nosotros, está en nosotros, está entre nosotros. Todo es nuevo, hasta el sentido penitencial que le damos al tiempo cuaresmal también es jubiloso, porque tenemos una meta, Fabián. Vos lo decías al principio. ¿Cuál es? La Pascua. Estamos pasando de muerte a vida. Y todo eso en nosotros va generando esta expectativa, esta esperanza que no avergüenza, que no deja de ser y que tendrá su cumplimiento y consumación en la aparición de aquella gloria que nos aguarda. ¿Cómo uno diría? Como premio. Sí, como premio, sí, como galardón que el Señor tiene reservado para todos aquellos que lo aman. Todos aquellos que siguen este camino de purificación. Este camino que es angosto, este camino que es muchas veces difícil, este camino que es comparable a lo que terminás de leer vos, por ejemplo, Fabián. El Evangelio del próximo domingo. Subieron al Santo Monte.
Ahora, la subida no es fácil, ¿eh? No es Es una... interesante esto que mencionas. Subir a un monte, vos decís que no es fácil. Y uno por ahí, quien más, quien menos, ha subido a alguna montaña acotada o no tan acotada, o más compleja, algún cerro, alguna sierra. Pero ¿por qué decís que no es fácil subir al monte? Porque intuyo que vas más allá de un esfuerzo físico, ¿sí? Intuyo que hay algo más que el cansancio físico en ese subir al monte, Miguel. Sí, el cansancio físico de hecho se da de acuerdo a las condiciones, sí, físicas también de cada uno de los trepadores, digamos, ¿no es cierto? Pero hay en nosotros, y esto es comparable precisamente a esta cuaresma, este tiempo, ¿no es cierto?, de penitencia jubilosa, porque en nosotros se mezclan y prevalece siempre el júbilo, más que el sentido penitencial de la escalada. Fíjate vos, las dificultades, sí, desde el punto de vista parabólico, comparemos, sí, subir a un monte, vos dijiste bien, muchos lo hemos hecho en algún momento, pequeño o grande lo hemos hecho, y no es fácil sobre todo para aquel que no tiene experiencia al respecto. Y parece que aquí los tres que subían con Jesús, Juan, Pedro y Santiago, pareciera ser que no tenían mucha experiencia, eran pescadores, eran hombres de las orillas más bien, ¿no? Pero había un estímulo en ellos, había alguien que estaba con ellos, había alguien que los invita a subir, alguien que los conduce. Y así es posible, así es más fácil subir. Así se da, claro está. Tanto es así que subieron y llegaron a presenciar algo, uno diría en este momento, insólito. Sí, algo que realmente no estaba en aquello que seguramente esperaban como culminación de la trepada tan cansadora. Vieron algo, y vamos a ver este algo a la luz de aquello a lo cual aspiramos y que es la promesa de aquel que cumple siempre la promesa y que lo tiene reservado para todos nosotros. Vieron la gloria de Dios, pero al mismo tiempo de ver la gloria en el Hijo del Hombre, vieron también algo que para ellos era anticipo de la futura gloria, participada por aquel que también participó de la subida, porque llegaron al lugar de la gloria, porque la cima del Monte Santo, algunos dicen que era el Monte Tabor, no se dice en los evangelios, pero en la cima del Monte Santo se manifestó la gloria de Dios. Fueron espectadores, como acota Pedro en una de sus cartas. Nosotros lo vimos cuando estuvimos con él en el Santo Monte. No hablamos como por fábulas compuestas por arte literario, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos la gloria del Señor. Así que fíjate vos, en este esfuerzo, llamémosle cuaresmal, ¿no es cierto?, en este tiempo penitencial, fíjate el júbilo que aguarda y el júbilo que ya está inmanente a nuestra naturaleza, que va cambiando a medida que vamos ascendiendo y llegamos al lugar más elevado, que es el lugar más elevado humanamente hablando, para ver, para contemplar esa gloria que Dios nos adelante aún en este tiempo de la fe, Bien, es interesante ver cómo rescata y resalta el Evangelio de Marcos, Miguel, que subieron a ese monte elevado y no se quedaron allí, sino que regresaron, sino que, como el mismo Marcos cita, bajaron. Efectivamente, y vos fíjate una cosa, Pedro, que es el que toma la palabra, dice unas palabras que debemos retenerlas también para la meditación. Qué bueno que es estar aquí. Hagamos 3 tiendas. Una para Jesús, otra para Moisés y otra para Elías. Y ahí se equivoca Pedro. Bueno, habitualmente se equivoca, ¿no? Vos fíjate, enseguida, permitimos un poquito más. Ahí vamos, Fabián. En el Evangelio de Mateo, no en este de Marcos que estamos viendo, este es Marcos 9, Mateo 16, se muestra la
el reconocimiento como Mesías del Cristo de Dios por parte de Pedro, revelado por el Padre, así lo manifiesta Jesús y le llama bienaventurado, pero después también hay una parte de Pedro muy humana, donde Pedro, cuando Jesús anuncia que tiene que padecer, ahí aparece el padecimiento, ¿ves? Que va a tener que ser perseguido, humillado, golpeado, finalmente muerto, pero resucitará, ¿no es cierto? Ahí Pedro, como humano que le tiene cariño más que amor al Señor, que le dice, jamás ocurra eso, Señor. ¿Y qué le dice Jesús? Ponte detrás mío, Satanás. Tus pensamientos no son los pensamientos de Dios. Hay ese nivel de discernimiento humano en Pedro que nos pertenece a todos, hasta tanto la revelación nos ilumine, en donde no aceptamos cosas que no entendemos, claro, y que desde el punto de vista adámico, humano, estamos viendo como algo no deseable. Pero desde el punto de vista de la revelación de Dios, estamos viendo algo como absolutamente necesario. Y fíjate vos como aquí también, otra vez, como decía tu amigo, ¿no es cierto? Esa especie de hecho controversial que se advierte en el núcleo de todas estas lecturas. Sí, parece ser que lo necesario y lo mejor para el Señor es el padecimiento. Es necesario, ¿para qué? Para la resurrección. Es necesario, ¿para qué? Para que en nosotros se manifieste la gloria de Dios, la gloria de la vida. Por eso, sobre el final de ese capítulo 16 de Mateo, dice Jesús, algunos de los que están aquí, estaban los discípulos con él, no padecerán la muerte hasta que no vean al Hijo del Hombre viniendo en su gloria. Fíjate vos, el Hijo del Hombre en su gloria. ¿Quiénes fueron los que estaban ahí que lo vieron? Juan, Pedro y Santiago. ¿Qué decía? Privilegiados, ellos fueron como seleccionados entre otros discípulos y a ellos se les confirió la gracia de ver esa escena única e irrepetible y a su vez que va a marcar el destino de Jesús, esta transfiguración. Sí. Uno diría, vos dijiste, única e irrepetible. No, en este sentido sí, propio del relato en sí, digamos, pero no nos olvidemos todo el alcance que tiene este relato, ¿no es cierto?, como ilustración divina, espiritual, ¿no es cierto?, para que entendamos que también en nosotros y en cada uno de los cristianos y en el tiempo que solamente Dios conoce, también ha de manifestarse la misma gloria y la misma gloria en plenitud. Fíjate que a esos vamos los cristianos. Por eso decimos es un camino de ascenso, no es fácil, es difícil, pero es un camino de purificación, es un camino de elevación, es un camino que nos conduce a la Pascua. Fíjate vos, a la plenitud de la vida finalmente. Entonces, sí, en cada cristiano se ha de dar todo esto, pero que hemos de padecer, sí, pero es nada comparada con la gloria que ha de ser revelada en nosotros. Por eso después... Santiago y Juan, hay un antes y un después de este encuentro en el monte elevado, en la transfiguración. Hay un antes y un después. ¿Te puedo preguntar así? ¿Podés responder si esto es posible? No, es que hay un antes y un después, sí, claro. Fíjate vos, Fabián, vamos a ver. Estamos en un tiempo, respetando, ¿no es cierto?, el tiempo litúrgico en este caso, un tiempo cuaresmal. Pero yo diría que toda la vida cristiana es una vida cuaresmal. Así como podemos decir que es una vida eucaristizada, una vida pascualizada. Es vida. Lo que pasa es que en este territorio de la fe, en donde estamos todavía, vamos progresando por un camino donde tenemos las dificultades. Todavía nosotros, digamos, sí, somos libres, porque conocemos la verdad o la vamos conociendo progresivamente a medida que el Señor nos la va revelando. Pero todavía no es la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Nos hace libres, sí, pero estamos en el ascenso todavía, estamos subiendo, tenemos las dificultades. Esas dificultades han de acabar ¿cuándo? Cuando acabe nuestro tránsito por este mundo, cuando terminemos este peregrinaje, cuando este cuerpo en nosotros deje de ser una jaula que nos esclaviza, cuando hayamos crucificado plenamente todo aquello que para nosotros es un impedimento. Por eso apuntaba a lo que dice Pedro cuando junto a
Santiago y Juan ven al Señor transfigurado, glorificado. ¿Es bueno estar aquí? Sí, es bueno, pero hay que hacer el esfuerzo para subir primeramente. Está viendo el final. Entender como que bueno, qué bien que estamos aquí, qué bien, qué bueno es estar con el Señor, en el Señor. ¿Lo podríamos entender de ese modo, Miguel? Y sí, porque vos fíjate, la contradicción de Pedro acá, ¿qué dice? Está viendo la gloria, contemplando la gloria, junto a tres. De paso va mi punto de vista respecto si vos decías que la elección de estos tres es por parte del Señor una gracia particular muy especial. Sí, habitualmente el Señor elige a estos tres, ¿eh? Fíjate vos, Pedro, que fue el jefe del colegio apostólico, Santiago, que fue el primero en morir mártir de los apóstoles, murió en Jerusalén durante la persecución de Herodes, y Juan, que fue el último de los apóstoles en partir y que fue el receptor, digamos, de la gran profecía final del Apocalipsis. Por algo el Señor elige, para algo lo hace, en algo nos significa todo esto. Qué bueno es estar acá, dice, hagamos 3 tiendas. No, ya no van a estar Moisés ni Elías, ya no estamos peregrinando cuando contemplamos la gloria. Jesús les está mostrando como anticipo el final de todo esto. Entonces ya no hace falta tiendas. El campamento que iba por el desierto habitaban en tiendas, ahora no. Vamos a la casa del Padre, vamos a la habitación definitiva, vamos al lugar de la gloria, en donde el Señor nos aguarda y a donde nos lleva, como llevó aquí ahora a Juan, Pedro y Santiago, para que contemplaran como adelante esa gloria, que es la de participar con nosotros también. Así que, vos fíjate, se acabará el susto de los 3 que estaban ahí, porque estaban asustados, ¿no es cierto? Y tendrán en cuenta a partir de ahí también, de ese momento, algo que tenemos que hacer todos los cristianos. La voz del Padre que nos dice: este es mi hijo. Mi hijo muy querido. Y estaba Jesús solo. Ya había despedido el Señor, el Padre, a Moisés y a Elías. Escúchenlo a Él. Ahora hay que escucharlo a Él, porque Él es el que nos conduce al lugar donde tenemos que permanecer, al lugar de la gloria. Miguel, hemos utilizado el término ambiguo y controvertido, controversial. Claro, Pedro, Santiago y Juan fueron elegidos, fueron privilegiados, fueron apóstoles bits, como diríamos en este tiempo, por uno de los tantos y lamentables escándalos que en nuestro país, en la Argentina, estamos viviendo, ¿sí? Pero también me llama la atención, por eso vuelvo a apelar a lo ambiguo y lo controversial, que en un momento determinado aparece Marcos resaltando: Pedro no sabía qué decir porque estaban llenos de temor. Eran privilegiados, pero a su vez el temor como emoción muy humana estaba con ellos, Miguel. Y no es la primera vez que en el Evangelio, que en los Evangelios, se habla que tenían temor. Digo esto a la luz de la palabra, tomando el nombre de este espacio, y a la luz de lo que estamos viviendo. Todos estamos llenos de temor por esta pandemia que nos ha aterrorizado. Pero claro, el Señor está con nosotros, sí, en esta pandemia. Es que a veces no lo tenemos tan en cuenta el Señor. A veces estamos mirando para otro lado. Y el Señor está atento a nosotros. Tan atento está de nosotros que está dentro de nosotros. Y a veces no nos damos cuenta porque nos supera el temor. Y recordemos aquellas palabras del apóstol Pablo: donde hay temor, todavía no ha sido hecho perfecto en el amor aquel que teme. No hemos sido hechos perfectos en el amor, se advierte fácilmente en la actitud, en el susto de tanto de Pedro como de Juan y de Santiago. Hay que ver que esta escena es realmente, superadora de todo cuanto la estofa humana puede soportar, porque es una novedad total, es una novedad absolutamente luminosa que supera toda expectativa humana. Sorprende y asusta. Esto de las vestiduras se volvieron resplandecientes tan blancas como nadie en el mundo podría blanquearlas. Claro está, vos fíjate, una blancura que no es la blancura literal, digamos, porque uno piensa inmediatamente en el color blanco. El color blanco es blanco, pero acá estamos hablando de una blancura
que ningún lavador en este mundo podría hacer. Claro, lo hace Dios solamente. La blancura en la indumentaria, en la vestidura, está mostrando la falta absoluta de mancha, de pecado. No hay pecado alguno ahí. A ese ideal de la santidad llegaremos, ¿no es cierto?, cuando acabemos nuestro tránsito por este mundo. No más tiendas, no más campamento. Vamos al lugar definitivo, a la casa del Padre, al lugar de la vida y su plenitud. Entonces, y no lo apunta aquí Fabián, está en el Evangelio de Mateo, no es que esté desechando de Marcos, por supuesto, pero Mateo agrega otro dato, dice, su rostro, el de Jesús, era radiante como el sol. ¿Viste que uno no puede mirar al sol de frente porque el ojo humano no tolera tanta luz? Bueno, cuando veamos al Señor cara a cara, cuando estemos en la semejanza cumplida y lo veamos como Él es, podremos verlo de frente, cara a cara. Ese rostro radiante como el sol, en nosotros será la imagen de nuestro propio rostro, semejanza cumplida. Pero todo esto en el lugar de la gloria. Ahora estamos en tránsito. Ahora el Señor nos adelanta como primicia y seguridad para nosotros. Porque vos fíjate que este episodio de la transfiguración está puesto en medio de dos oportunidades en las cuales el Señor anuncia a los suyos que tiene que padecer en manos de los sacerdotes, de los religiosos, tiene que ser perseguido porque el Señor va a Jerusalén. Ahí tiene que consumar toda su tarea salvífica y redentora. Y va a tener que padecer, y nos adelanta a nosotros que también vamos a padecer. Y esto es real, y a lo mejor no tanto el padecimiento físico, que no lo quiere nadie, por supuesto, sino un padecimiento, digamos, en orden a un orden también existencial, que en nosotros también genera, otra vez retomo el término, una especie de controversia espiritual, porque por un lado, fíjate vos, en tanto no lleguemos a ese ideal de la perfección en santidad, todavía añoramos, nostalgiamos las cosas que son propias de lo que llamamos este mundo. Como el pueblo de Israel que añoraba las viandas de Egipto, cuando iba por el desierto rumbo a la tierra prometida. Añoramos las viandas del mundo. Bueno, todo eso que hacíamos. Y que la palabra nos indica de que no es justamente la voluntad de Dios. Hay un cambio radical que lo genera y finalmente lo lleva y lo consuma el Señor en nosotros. Pero en nosotros está ese conflicto. No lo estaba en Jesús, que lo tuvo que padecer igual, pero el Señor lo hizo con felicidad. Uno dirá, ¿fue alegre a la cruz? Sí, el Señor no perdió la alegría, porque sabía lo que tenía que hacer, cómo lo iba a hacer, lo podía hacer y sobre todo y por sobre todas las cosas, porque lo hacía para el bien de todos. Muy bien, estamos promediando este encuentro, nuestro encuentro semanal desde Radio Fe Latina, a la luz de la palabra. El señor Miguel Carreras nos está explicando desde la profunda generosidad de sus conceptos el evangelio que la liturgia nos está proponiendo para este segundo domingo de Cuaresma, 28 de febrero de este año 2021, el evangelio según San Marcos, capítulo 9, versículos 2 al 10, pero ha llegado el momento que descanse Miguel y que trabaje en la operación técnica Silvia Patricia. Con ella llega la música, la transfiguración del Señor, interpretada por el presbítero Edgar Larrea. Cuando se transfiguró, su ropa fulguró con blanca luz. Elías y Moisés aparecieron para hablar de su partida de este mundo en Jerusalén. Y Pedro quiso hacer 3 chozas para descansar, cuando una nube los cubrió y en ella Dios habló. Este
escúchenlo. Este es mi hijo, mi amado, escúchenlo. Hagan suyo su camino, el camino de su amor. Síganlo en obediencia por su cruz hasta su luz. Jesús muestra su gloria a Pedro, Santiago y Juan, revela su misterio de hombre Dios. No todo acabará en el fracaso de la cruz, por medio de la muerte se abrirá un reino de luz. No es tiempo de acampar, al mundo hay que transfigurar. Nos vamos transformando en imagen de Jesús. Este es mi hijo, mi amado, escúchenlo. Este es mi hijo, mi amado, escúchenlo. Hagan suyo su camino, el camino de su amor. Síganlo en obediencia por su cruz hasta su luz. Muy bien, el presbítero Edgar Larrea compartía este tema, la transfiguración del Señor, a través de Radio Felatina.net, en A la Luz de la Palabra, en donde estamos compartiendo, como habitualmente, con el señor Miguel Carreras en las reflexiones, con Silvia Patricia en la operación técnica, el texto que la liturgia nos ha propuesto para este segundo domingo de Cuaresma, el Evangelio según San Marcos, capítulo 9, versículos 2 al 10. A ver, este es mi hijo muy querido, escúchenlo. Esta orden amorosa es muy contundente, Miguel. Sí. Préstenle atención, tiene mucho para decir, tiene mucho que decir por decir. Es importante lo que va a decir. Escúchenlo, ¿sí? Sí. Tiene todo que decir. Viene a decirnos todo. Teníamos el testimonio de Moisés y de Elías. Algunos exégetas entienden que Moisés y Elías está significado la ley y los profetas que de mí hablan, dice el Señor cuando se refiere a la Escritura. Sí, efectivamente, Moisés sí habla del Señor. Habíamos visto un pasaje, Fabián, recuerdo en domingos anteriores, donde Moisés nos decía en el libro del Deuteronomio, en el capítulo 18, que el Señor enviaría un profeta como él, y el que no escuchara a ese profeta, el que no lo escuchara, sería quitado de su pueblo. Se refería, y lo estaba haciendo, fíjate vos, Moisés en un sentido profético, porque era profeta también Moisés. Se refería evidentemente al Hijo de Dios. Este es mi Hijo, escúchenlo. Lo advirtió Moisés
hay que escucharlo. Porque si no lo escuchamos, no nos enteramos de aquello que tenemos que saber, que en definitiva es todo lo que tenemos que saber, porque es el mensaje de Dios para la vida. Por supuesto, el tono que utiliza el Padre Celestial, por así llamarlo en sentido humano, es el tono autoritario que siempre utiliza Jesús. Siempre decimos, ¿no es cierto? Habla con la autoridad del autor. Claro, es una orden, escúchenlo. Y el que no lo escucha, bueno, sufrirá las consecuencias. Lo escuchamos, lo estamos escuchando. Y sabemos que en esa voz que nos habla, en esa palabra que llega a nosotros, está la vida que esperamos de Dios y que solamente de Dios viene. El otro Elías, el otro testigo que estaba al lado de Jesús, dijimos significando los profetas. Sí, por supuesto, y muy puntualmente a Juan el Bautista, el profeta que dio testimonio porque vio lo que anunciaba la profecía a propósito del Mesías, del cual era precursor. Juan el Bautista era el Elías que habría de venir. Venía Juan el Bautista con el espíritu y poder de Elías y dio testimonio de que este es el Hijo de Dios, este Jesús, al que Dios, el Padre, que nos habla desde la nube, ¿no es cierto? Sí, claro, siempre el Dios que hace todo en todos, el Dios que es por sobre todas las cosas, está siempre como encubierto, oculto a la posibilidad de la visión humana desde el punto de vista meramente humano. Por eso siempre aparecen las teofanías significados por la nube. Fíjate vos que cuando el pueblo elegido transitaba el desierto rumbo a la tierra prometida, la presencia de Dios se manifestaba de día a través de la nube. Recordemos que cuando el Señor ascendió a los cielos, fue cubierto por una nube, y iba a la gloria el Señor. Por eso no lo reconocían muchos que lo veían resucitado. Este es un misterio, es el misterio de la vida. Es un punto sobre el cual podríamos, sí, extendernos mucho, pero vayamos más bien al hecho puntual del Evangelio del día de hoy, Fabián, en este tiempo cuaresmal, ¿no es cierto? Pero está la presencia de Dios, el testimonio mayor que el de Moisés y el de Elías. ¿Cuál es? El testimonio del Padre. Y el testimonio del Padre se muestra a través de un hecho que, de suyo, ya no por la palabra, sino por el hecho mismo, muestra precisamente esta significación absoluta de la palabra de Dios, la transfiguración del Hijo. Ese hombre que veían con ellos, Jesús, el de todos los días, de repente es este que aparece casi imposible de ser visto. Tienen que inclinarse asustados, no soportan casi la visión. Donde se mezclan también, fíjate vos, paradojalmente, la alegría inmensa de la contemplación de la gloria y el susto tremendo de aquellos que estamos en este mundo, significados también en este caso en Pedro, Juan y Santiago. Están superados por la visión. Es que es superadora, absolutamente. Pero es también el anticipo de lo que hemos de ver cuando lo que creemos ahora se cumpla y consuma en la operación final de Dios, en la resurrección final del Señor y la nuestra. Diríamos no en la resurrección final del Señor, sino en la segunda venida del Señor. Y en nuestra resurrección final hemos resucitado aquí en este territorio de la fe, mientras estamos en el mundo por la fe. Sí, hemos resucitado espiritualmente, pero la plenitud de la resurrección se dará en la gloria. Entonces sí, será la libertad gloriosa de los hijos de Dios. La tenemos ya ahora por la fe, pero vamos en busca todavía de esa resurrección y visión en gloria que nos aguarda en el momento en que estemos en la presencia de aquel que nos ha de dar el galardón en el momento que Dios maneja conforme a los tiempos que solamente están en la autoridad de Dios. Bien, es impactante, Miguel, cerca de la despedida. Mientras bajaban del monte, Jesús les prohibió contar lo que habían visto hasta que el Hijo del Hombre resucitara de entre los muertos. A ver, va a aparecer esto que llamará la atención, que será resucitar de entre los muertos, casi por primera vez en este tiempo. Pero también no deja de llamarme en lo personal la atención, Miguel,
que Jesús les haya prohibido, ¿sí? Un término que no es muy usual de ver en el Evangelio. Te prohíbo terminantemente que, ¿sí? Digo, me impactó mucho el término prohibir en boca de Jesús. Sí, es cierto. Ahora vos fíjate, cada vez que el Señor produce un milagro, la curación de algún enfermo, no sé, como sanar al leproso, limpiar al leproso, le prohíbe. Llama a mantenerlo en silencio. Sí, exactamente. Pero lo que sí me impactó fue la utilización de Marcos del término prohibido. Sí. Habitualmente cuando Jesús cura a alguien, dice, no se lo digas a nadie, ¿sí? Pero no menciona el término prohibido. Digo, esto me llamó la atención, ¿no? ¿Sabe lo que ocurre, Fabián? Nuestro testimonio es un testimonio veraz cuando nosotros hemos visto al Señor resucitado. Hablamos de algo que hemos visto. Como diría Pedro, que recién lo citamos, no por arte literario, por fábulas compuestas humanamente, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos. Bien, ¿cuándo vemos al Señor resucitado conforme a este tiempo de la fe? Cuando en nosotros va creciendo precisamente la fe y ya vamos viviendo esa vida de Cristo resucitado en un sentido ya maduro. También citamos muchas veces esta palabra de la carta a los Hebreos, cuando tenemos los sentidos por la costumbre entrenados en el discernimiento de lo bueno y de lo malo, y somos hábiles para el manejo de la palabra de la justicia. Entonces vamos a ver cómo hablar de estas cosas, porque si no, a veces terminamos hablando, y lo vemos y lo oímos muchas veces a los gritos por muchos lugares, Fabián, de gente que habla de resurrecciones, de milagros raros. Te das cuenta que no pertenecen precisamente al hecho del misterio que el Señor viene a revelar. Son más bien construcciones humanas que tienden más bien a querer ver de una manera como le gustaría al ser humano ver la producción de un milagro o de algo que está más allá de la mera comprensión temporal. Acá el Señor habla en serio, y el Señor ha mostrado precisamente su gloria, y el Señor por algo prohíbe, porque sabe que el testimonio no es veraz cuando se hable de algo que no se ha visto. Y los que han visto al Señor resucitado dan testimonio. Lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, dice el Evangelio de San Juan. Más bien la primera carta, ¿no es cierto?, del apóstol San Juan. Por eso, si tenemos realmente los sentidos entrenados en el discernimiento del bien y del mal, entonces somos hábiles para esa palabra. Y nuestra palabra es prudente y va a ser precisamente dada a conocer en el tiempo oportuno para que sea eficaz. Esa es la idea. Por eso Jesús sabe, en ese momento, sus discípulos, estos tres, vos fijate de qué lugar vienen. Vienen de contemplar la gloria que en realidad no entendían tampoco, estaban asustados. Bueno, bajan después. Hay que bajar ahora. Ya de la mayor contemplación bajan otra vez a la mera comprensión humana que habla como Pedro cuando después de reconocer revelado por el Señor en él el Jesús como el Mesías, no entiende que debe padecer, ser muerto y resucitar. No lo entiende. ¿Qué va a hablar de la resurrección del Señor? Este Pedro que no entiende todavía. Falta mucho, a todos nos falta mucho. Pero hay testimonios veraces por parte de aquellos que han madurado, que han ascendido precisamente en esa madurez y ya están en condiciones de dar un testimonio potente, veraz, como conviene en el Señor, como es realmente la cosa. Por eso el Señor prohíbe, se está diciendo, están bajando ahora. Después van a tener que subir solos ustedes, Ahora van conmigo, pero después solos. Ustedes dirán, pero Señor, tú siempre estás con nosotros. Sí, está con nosotros el Señor siempre. Nos ha de mandar el Espíritu Santo, el Espíritu de poder. Pero tendremos que enfrentar situaciones similares a las que enfrentó el Señor. Ya no guiados y contenidos, sostenidos, ¿no es cierto?, por el Señor, sino, sí, con el poder de Dios en el Espíritu Santo y la fe en Cristo Jesús, pero trepando el monte y llegando precisamente
a tantas cosas que nos dicen los apóstoles. El mismo Pablo en algún tiempo que dice, 3 veces le pedí al Señor que quitara de mí esta carga, no aguantaba más ya. ¿Qué me dijo el Señor? En tu flaqueza se perfecciona mi poder. Bástete con mi gracia. Tenemos la gracia de la vida, la gracia de la palabra, la gracia del Señor por la fe en nosotros, que sabemos está actuando siempre. No nos deja solos. Bien, quedaron en misterio, quedaron en duda, quedaron sorprendidos con esa inquietud que no pueden resolver en esta escena. Ellos cumplieron la orden del silencio, pero la pregunta le surgió de inmediato, la significancia de lo que implicaba resucitar de entre los muertos. Bajan de ese monte elevado con esa espina clavada, con esa duda, Miguel. Y claro, vos fíjate que no entendían qué quería decir que iba a resucitar de entre los muertos. Ahora, yo muchas veces me formulo una pregunta, y creo que la comparto la pregunta con todos. ¿Sabemos realmente qué es resucitar de entre los muertos? En nosotros, humanamente, y atendiendo precisamente al modo humano, normal, para llegar al conocimiento partiendo del razonamiento, el uso casi excluyente de la razón, más allá inclusive de la voluntad. Hay cosas que no entendemos, muchas cosas. Probablemente no entendamos en determinado punto de tiempo qué es resucitar, y que recién lo vamos a entender cuando el Señor haya resucitado y consecuentemente nosotros hayamos resucitado en Él. Por la fe siempre, de una manera que uno diría, bueno, casi balbuceada comparativamente a esta gloria que han contemplado ahora estos 3 seleccionados por Jesús. Pero hablar así, ya casi de una manera imprudente, ¿no? El Señor resucitó, y mirá, puede dar lugar a que muchos te escuchen y se rían. Pablo, cuando en Atenas daba testimonio de estas cosas, muchos de los sabios griegos, que tenían la costumbre, viste, siempre de estar según la última onda, conforme a los descubrimientos más recientes en materia de sabiduría, y decían, es raro lo que dice, es un palabrero este. Volveremos en otro día a ver si te entendemos. Puede no entenderse esto, y es una experiencia que hay que vivir, así como la trepada al monte. Tenemos que trepar al monte para ver al Señor en su gloria anticipada. Tenemos que dar testimonio de lo que hemos visto, no de lo que hemos leído solamente. El testimonio es, fíjate vos, el mismo libro del Apocalipsis, nos dice San Juan, que era uno de los 3 que estaba presente, ya un San Juan maduro, ¿no es cierto? Va a recibir ahí la revelación del Señor final, que dice que él estaba preso en la isla de Patmos, perseguido, estaba padeciendo la persecución Juan, por la palabra de Dios, uno, y el testimonio de Jesús. El que da testimonio es el hombre Jesús, el que encarna la palabra. Y hasta tanto en nosotros esa palabra no la encarnemos, no la vivimos, no podemos decir que la conocemos. Y entonces la conoceremos cuando nosotros se hace carne, vos lo dijiste al principio, y realmente hablemos de lo que sabemos. Y de lo que hemos visto, demos testimonio, pero hay que verlo. ¿Qué diremos después de todo esto? Si Dios está con nosotros, ¿quién estará con nosotros? El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿no nos concederá con Él toda clase de favores? ¿Quién podrá acusar a los elegidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién se atreverá a condenarlos? ¿Será acaso Jesucristo el que murió, más aún el que resucitó y está a la derecha de Dios e intercede por nosotros? Esto es palabra de Dios, pertenece a la carta a los Romanos en su capítulo 8, versículos 31 al 34. Y antes de la despedida, Miguel, nos gustaría al menos una línea,
un concepto al respecto para que no pase desapercibido este capítulo 8 de la Carta a los Romanos. Miguel. Está muy bueno eso, Fabián, ¿eh? Yo a mi vez te voy a pedir un favor a vos también. Fíjate vos, habíamos citado esto, que sabemos, está para las lecturas del domingo, ¿no es cierto? 8 a los Romanos, 31 al 34. Te sugeriría que leas hacia el final del capítulo 8 de esta carta a los Romanos de San Pablo, teniendo en cuenta esta lectura precedente: si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? No hay fuerza alguna, ¿eh? Todo lo podemos unido a Cristo Jesús que nos fortalece. Yo te diría que leas hacia el final el capítulo 8, faltan algunos pocos versículos, y vemos lo que afirma ahí el apóstol respecto de esto en lo cual tenemos que permanecer y que nos garantiza la vida. Fíjate vos, Fabián. ¿Quién podrá entonces separarnos del amor de Cristo? Las tribulaciones, las angustias, la persecución, el hambre, la desnudez, los peligros, la espada. Como dice la Escritura, por tu causa somos entregados continuamente a la muerte. Se nos considera como ovejas destinadas al matadero. Pero en todo esto tenemos una amplia victoria gracias a aquel que nos amó. Porque tengo la certeza de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los principados, ni lo presente, ni lo futuro, ni los poderes espirituales, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra criatura podrá separarnos jamás del amor de Dios, manifestado en Cristo Jesús, nuestro Señor. Miguel. Bueno, Fabián, esa es mi conclusión. Frente a mi balbuceo, las palabras apostólicas de San Pablo. Yo creo que esto liquida la cuestión. Nada podrá separarnos. Muy bien, creo que queda dicho entonces. Miguel, una vez más, de la misma manera que comenzamos este encuentro, un gusto encontrarnos contigo, haber compartido este segundo domingo de Cuaresma a la luz de la palabra desde Radio Fe Latina, que junto a Silvia Patricia tengan la más hermosa de las semanas, que el Señor les bendiga, junto a nuestros hermanos, hermanas, amigos y amigas oyentes, y Dios mediante la próxima semana nos reencontraremos en este espacio semanal a la luz de la palabra de Radio Fe Latina para seguir caminando juntos hacia la Pascua. Hasta entonces, Miguel, si Dios quiere. Si Dios quiere, y Dios siempre quiere, que querramos nosotros también, Fabián. Un abrazo, que tengas una buena semana y un saludo a todos los tuyos y a toda la audiencia. Gracias. Hemos compartido hasta aquí a la luz de la palabra. Será hasta nuestro próximo encuentro, siempre por Radio Fe Latina.